Buenas noches para todos, mi nombre es Cristian Camilo Valencia, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica. En este momento vamos a realizar la práctica número 2 del curso de instrumentación, en la que inicialmente se nos pide realizar un puente de Wheatstone alimentado con un voltio y equilibrando el puente con una fotoresistencia cuando se le aplica una luz incidente al 100%. Entonces, al caracterizar la fotocelda, vemos que cuando tiene toda la luz incidente, la resistencia de la fotocelda va a variar hasta 506 ohmios. De ahí partimos para hacer el diseño del puente de Wheatstone, en los que hallamos la resistencia desconocida y obtenemos que para un equilibrio del puente la resistencia Rx debe ser de 506 ohmios. Realizamos el montaje en Tinkercad, aplicamos toda la luz incidente para garantizar que el puente esté en equilibrio según lo solicitado. Tenemos 0 voltios de diferencia en el puente, está bien equilibrado. Vemos acá en la tabla que a mayor intensidad de luz el voltaje de salida va a ser 0. Si empezamos a disminuir la luz incidente, el voltaje de salida en el puente va a empezar a aumentar. Realizamos una gráfica de comportamiento en el que vemos el comportamiento precisamente en el que a partir de que va disminuyendo la incidencia de luz, el voltaje va aumentando. En el segundo punto tenemos el diseño ya de amplificadores de instrumentación, en el que se nos pide una salida de 10 voltios a partir del puente de Wheatstone que hayamos diseñado anteriormente. Tenemos las condiciones iniciales del amplificador de instrumentación: voltaje de entrada de 0.65 voltios, la salida que se nos solicita que es de 10 voltios, las resistencias R2 y R3 que las vamos a asumir de 1K, de 10K, perdón, y las R1 de 1K. Obtenemos la ganancia del amplificador, quiere decir que el voltaje de entrada se debe amplificar 15.19 veces para obtener los 10 voltios que se nos pide. La ecuación de salida del amplificador de instrumentación, del cual vamos a despejar la resistencia de ganancia, y pasamos a hacer el montaje del amplificador de instrumentación. Sabemos pues de que en los amplificadores de instrumentación la ganancia viene dada por una resistencia, en este caso de 140.86 ohmios. Va a garantizar que cuando desequilibremos el puente totalmente, la diferencia de voltaje que se va a presentar en el puente al amplificarse nos va a dar como resultado los 10 voltios a la salida. Como tal, se utilizan 3 amplificadores operacionales, 7LM741, alimentación dual. Hay que tener cuidado en la conexión, y vemos que efectivamente el amplificador está entregando la salida que necesitamos. Acá ya hacemos otra prueba en la que aplicamos toda la intensidad de luz. En este momento el puente debería estar en equilibrio, pero pues por comportamiento propio de los amplificadores operacionales, como no estamos utilizando un encapsulado propio de como una D620, se genera que acá puede existir un voltaje muy mínimo, el cual estos amplificadores en esta configuración lo van a alcanzar a amplificar. Entonces nos da una salida de 2.92 milivoltios. Es muy pequeña, pero es una señal que en el caso del amplificador de operación de instrumentación no sería bueno, porque idealmente debería ser 0 también. Acá en el tercer punto caracterizamos el sensor de temperatura para que
saber a 70 grados centígrados cuál es su voltaje de salida, y a partir de ello diseñar y encontrar la resistencia de ganancia para el amplificador de instrumentación que nos piden. Encontramos que debe tener una ganancia de 4.16, hallamos la resistencia de ganancia y hacemos el montaje. Vemos que en este caso a los 70 grados nos va a entregar el voltaje de salida de 5 voltios. Si observamos, en este caso acá tenemos 70 grados de temperatura y 5 voltios a la salida, que si nosotros pues ya variamos el voltaje de salida va a variar, pero la condición se cumple. A los 70 grados nos da los 5 voltios que necesitamos. Acá ya pasamos a la siguiente parte, que es la del diseño de filtros pasa abajo. En este caso vamos a utilizar una estructura Rausch de aproximación Chebyshev. Hallamos las condiciones para las ecuaciones características de este tipo de filtro, para poder nosotros hallar las capacitancias. En este caso, en estos tipos de filtros, pues uno puede asumir las resistencias y a partir de la frecuencia de corte que tenga uno, hace estas operaciones para poder venir a la tabla. Hay que revisar de qué orden es el filtro y así mismo ubicar las constantes para poder obtener las capacitancias. Tenemos la estructura del filtro con una entrada sinusoidal, en la cual la respuesta del filtro debe dejar pasar frecuencias menores a 200, que es la frecuencia de corte, y las frecuencias que estén por encima las debe atenuar. Entonces en menos 3 decibeles debe estar cortando las frecuencias, debe estar llegando pues sobre la frecuencia de corte. El comportamiento pues característico de un filtro Chebyshev, pues tenemos relativamente una buena respuesta del sistema para poder irnos al siguiente punto, en el que vamos a analizar ya el LM35 con una D620. Es un amplificador de instrumentación. La ganancia viene dada por una resistencia y una ecuación característica para la ganancia de ese amplificador. Para 80 grados centígrados el LM entrega 0.8 voltios en DC. Hallamos la ganancia para poder obtener los 10 voltios a 70 grados del LM. Tenemos la ganancia, hallamos con la ecuación característica, hallamos la resistencia de ganancia y ubicamos el LM en 70 grados centígrados, y tenemos una salida de 10 voltios exactos. Hay que tener en cuenta que el AD620 tiene alimentación dual, el LM tiene también alimentación independiente, y tenemos la salida como se nos solicita. Ya empezamos a hacer la parte de acoplamiento de etapas. Acá lo que hacemos es tomar la etapa de medición y amplificación y llevarla hacia el filtro de pasabajos de segundo orden. Acá lo que está pasando es que nosotros, como estamos llevando una señal de C, el filtro lo que hace, pues acá como tenemos también una realimentación negativa, vemos que nos invierte la señal, la polaridad del voltaje de salida. Pero ya en la siguiente parte lo que vamos a hacer es adicionar un
generador de señal con una señal cuadrada, lo que va a hacer es ser como si fuera un ruido que se le anexa al sistema y va a afectar la señal del LM35 que está llegando al amplificador de instrumentación. De allí nosotros lo que vamos a obtener es la respuesta del filtro que hemos diseñado para ver cómo responde a la incidencia de esta señal de ruido. Lo que hacemos y vemos en la respuesta del sistema es una señal cuadrada que está afectando la señal de entrada del LM y una señal de salida que va a cambiar en su forma y va a aparecer una señal sinusoidal, pero es porque el filtro lo que hace es cortar las señales que estén por encima de la frecuencia de corte. Y en el enunciado nosotros vemos que la señal cuadrada, que en este caso va a ser el ruido, va a llegar a afectar el sistema con 300 Hz. Entonces acá el filtro lo que hace es responder de buena manera a esta señal escalón o esta señal cuadrada, y lo que hace es atenuar las frecuencias que sean superiores a 200 Hz, y por eso es que prácticamente ya corta estos picos de la señal cuadrada y realiza como la atenuación de esas frecuencias. Entonces el filtro está funcionando perfectamente. Si nosotros venimos el montaje en Proteus, podemos correr y vemos la señal de salida con generador de señal 300 Hz, una amplitud la más pequeña que podamos generar con el generador de señal, y a 70 grados centígrados, que es donde estamos nosotros entregando. Entonces en este caso él va a estar entregando aproximadamente 10 voltios y la respuesta del sistema. Quiere decir de que el filtro como tal está funcionando correctamente. Espero, compañeros, que esta rápida explicación sea clara, y muchas gracias por su atención.